Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el primer libro de Samuel. Estamos sobre todo haciendo este camino tan interesante de nuestro estudio bíblico. Estamos con el capítulo 11 de este primer libro de Samuel. Hoy queremos centrarnos principalmente en estos versículos que van del 1 al 4, pero principalmente en cuanto tenemos la respuesta de los ancianos de Yabes de Galaad a Nachas. Esta es la idea principal. Nosotros encontramos en el versículo 3 justamente de este capítulo, los ancianos de Yabes de Galaad le dijeron: danos una tregua de 7 días para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Si nadie nos socorre, nos rendiremos a ti. Bueno, esto es entonces lo que encontramos como respuesta de los ancianos. Sabemos toda esta historia, anteriormente ya habíamos leído, habíamos visto capítulo 10, desde el versículo 17 al 27, cómo Saúl es ungido rey por Samuel, todo eso. Ahora en el capítulo 11, desde el versículo 1, dice, pasado un mes, ya comienzan los problemas para este nuevo rey. La monarquía que ya está en marcha, Saúl que fue ungido, que fue elegido. Pues no mala problema. Estamos haciendo la introducción, porque en realidad este capítulo nos está presentando la situación. Y nos contaba y nos decía que Nachas, incluso ese nombre es interesante porque Nachas está representando aquí al mal, a la tentación, a los problemas, a las dificultades que nosotros también en nuestra vida tenemos que superar. Saúl escoba nueva, barre bien, ya es Aisha, pero ya tambate cobajina como monarquía, cómo ellos entonces después se van a organizar, pero teniendo el famoso Tendotá. Ese sería el rey, eso sería entonces lo que nosotros estamos mirando y estamos entendiendo en este capítulo. Y encontramos, ¿verdad?, que Nachas sitia la ciudad de Yabes de Galaad, se encuentran en una encrucijada, en una dificultad muy grande, y por lo tanto los habitantes enseguida quieren hacer un pacto, ¿verdad? Se presentan y le dicen allá a Nachas: pacta con nosotros y te serviremos. No, yo no sé, porque esto ya habíamos reflexionado y habíamos dicho que ya nos hace entender que no estamos preparados para la guerra, no estamos preparados para la batalla,
quiere decir que estábamos durmiendo sobre laureles. Interesante, ¿verdad? Cómo nos presenta la palabra de Dios y cómo nos hace sentir nuestra propia realidad. Nosotros también, tantas veces, porque pejo peña de ella moñeana, peña de recobe, bella esana, ba ella pa peña de ella guataña y nada, ba ella pa ñajenón de la ibaía. ¿Qué escudo tenemos para poder luchar? Pablo, ¿se acuerdan que después él va a decir de una manera maravillosa: ustedes vístanse con las armaduras de la fe? Justamente esto quiere decir que estamos preparados para luchar, para no dejarnos vencer. Dica tú y entonces peña ahí o uva lleva peña de acá añande tirobe uire añandembo ñande y tirágina be uire lleva. No podemos ser arrastrados por el mal, quiere decir esto, ¿verdad? Pero ya te presenta, porque si ellos dicen y reaccionan ante la presencia del mar, del Najás, dijimos que Najás es la pronunciación o es la forma como se le llama a la serpiente. Najás quiere decir serpiente en hebreo. Entonces, Umandela y Bayeina, viene la serpiente, ¿verdad? Es la tentación que viene aquí. Y muchas veces nosotros preferimos hacer, por lo tanto, un pacto. Nosotros haremos un pacto contigo y te serviremos. Y esto es lo que sucede tantas veces en nuestra sociedad. Preferimos hacer un pacto con el mal en lugar de luchar y de vencer al mal. Upeare ñande ya yesa pe ana ya esana ñañona y no ana ni la ya ya te ya lleva o hasaña ne acá ari anio ya poña de jebe y bahía. Todos los hombres entonces esto le dijeron a Najá, se presentan y entonces se ponen tembiguay sharamoid a lleva oñe cuan ya pota de impacto y nosotros te vamos a servir. No hay problema, no hay problema, con tal que no nos moleste mosquito y shaguajina, ¿verdad? Pero el mal nos damos cuenta que después cada vez nos va a exigir más. El versículo 2, pero Najás, el amonita, les respondió: pactaré con ustedes, pero a condición, miren qué interesante, de arrancarles a cada uno el ojo derecho. Imagínense, hemos explicado y hemos visto anteriormente en los cursos bíblicos nuestros que arrancar el ojo significaba, ¿verdad?, para nosotros dentro de la semiótica y dentro de la explicación, ¿verdad?, de lo que significan los símbolos. Significa el mirar, el roer, el profundizar, el entrar. Pero también era una forma como en la guerra hacían, le sacaban el ojo derecho. ¿Por qué? Porque con el escudo siempre el izquierdo estaba tapado, ¿verdad? Y con el derecho es que ellos veían al enemigo para poder luchar con la espada, ¿verdad? El derecho y la izquierda. Pero cuando la de esa tú no lleva y vender esa cuá lleva bebé del derecho, entonces ya no eres hombre de guerra, hombre de pelea. Y decía: a cada uno les arrancaremos los ojos, el ojo derecho. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Mereces todas mis alabanzas, todo mi canto, amado Dios. Quiero vivir para alabarte, para adorarte, amado Dios. Por siempre te alabaré,
Yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya. Yo soy libre, yo soy libre, tú me has dado libertad para yo cantar aleluya, aleluya, aleluya. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Por siempre te alabaré, por siempre te adoraré, porque eres mi todo, Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal fue creado cardenal en el consistorio de agosto de 2022, cuando ya tenía 80 años. Se mostró muy agradecido al Papa y confesó no entender por qué le hacían cardenal a él y no a otro. Llevo 56 años como sacerdote, me he movido por muchas partes, por todos los países latinoamericanos, en el servicio que presté en el CELAN, y conozco mucha gente que podría recibir el cardenalato, mucha gente. Fue arzobispo de Cartagena de Indias hasta 2021. Durante 4 años fue secretario general del CELAM y presidente los otros 4 siguientes. Acompañó al Papa en su visita a Colombia en 2017, donde animó a los jóvenes a mirar al futuro con esperanza. Vaticano II invita en la Constitución sobre el mundo, sobre la Iglesia del mundo, a que vivamos muy atentos a los signos de los tiempos. Los tiempos van cambiando, nos van trayendo desafíos nuevos. Y de los signos nosotros podemos hacer algo que sirva a la humanidad o podemos hacer algo que vaya en contra de la humanidad. Entonces ahí viene una ayuda del Evangelio muy interesante. Jesús nos enseñó a descubrir los signos de Dios dentro de los signos de los tiempos. En 2002 fue secuestrado por las FARC junto al sacerdote Desiderio Orjuela. Solo estuvieron privados de libertad durante 8 días, porque Colombia movilizó al ejército para liberarlos, pero el episodio le dejó marcado. Un secuestro es una experiencia muy importante en la vida de todo hombre, de toda mujer. No hay nadie que pueda decir yo estuve tranquilo en un secuestro, eso es mentira. Con su creación como cardenal al superar los 80 años, demasiado mayor para votar en un cónclave, y 5 años por encima del límite que fija la Constitución Apostólica del Vaticano para encabezar un dicasterio, el Papa no buscó en Monseñor Jiménez un perfil político, sino mostrar el ejemplo de una vida de servicio dentro de la Iglesia. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo esperaré en ti, Señor, mi esperanza está en ti, mi Dios,
que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Yo te adoraré a ti, Señor. Mi alabanza es para ti, mi Dios, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Yo te seguiré a ti, Señor. Todo lo que tengo te lo doy, porque sé que escucharás mi oración. Los que esperan en el Señor no serán avergonzados. Las promesas del Señor son consuelo en mi dolor. Nuevas fuerzas me dará, con su amor me cubrirá. Mi esperanza en el Señor no acabará. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y reflexionamos hoy especialmente sobre este capítulo 11 del primer libro de Samuel. Los ancianos de Yahvé le dijeron: danos una tregua de 6 días para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Si nadie nos socorre, nos rendiremos a ti. En esto nos centramos. Recordemos, danos 7 días. Si no hay nadie que nos defienda, entonces vamos a rendirnos. Entonces nos vamos a entregar. Pero hipogígena ayer sacarnos. Oremos esa tuta, el lado derecho. Es decir, desde ahora ya no vamos a poder pelear contra todas las cosas negativas ante las que nos encontramos nosotros, ¿verdad? Y entonces aquí los hombres de Yahvé de Galaad se encuentran en una situación bien difícil. Están horrorizados ante esta
demanda de Nahás. Nahás que le está pidiendo y que le está diciendo, dale, peña entrega que voy a la vendereza, el lado derecho. Pero no había otra opción. Ella vota. Upea la oye añande, ave ore, oye yuhuma era, roñembote paman, ni catuila no se mueve. Estamos encerrados aquí en nuestro propio mundo y no había otra opción. Y entonces, si no hay nadie que los defienda, Nahás evidentemente podría hacer con ellos lo que quisiera. Y perder un ojo les parecía mejor que perder la vida. Entonces por eso ellos como que deciden y dicen, bueno, a ver, entregata, a ver, voy a perder la vida, luchar, no entregase a llevar. Pero por otra parte, en el pacto les pone esa condición. Está bien, yo voy a pactar con ustedes, pero si haya segura, ponana y yo ven a Nahás. Entonces la peña entregata, amo. Entonces la condición es peña entregata, se ponemos esa tuta del lado derecho para que no haya más ninguna posibilidad entonces más adelante de pelear, de presentar a batalla. Ustedes saben lo que significa, ¿verdad? De un solo ojo. Con un solo ojo es una cosa. Pero usted la vendereza, un lado a veñe, bueno, a veces vemos igual, una vende escudo, lo que sea, a veñe, y no con otro. O sea, enseguida de ella ni que tu va a ver y ya po, llevan va a ver guasón, ni que tu ya po. Y bueno, entonces esta era una situación bastante complicada y bastante difícil. Y por eso también, por otra parte, perder un ojo, de cierta manera también les parecía mejor también que perder la vida completa, porque se sienten acorralados, ave o ujina, cuando ella respira. Si no hay nadie que nos defienda, ella lleva en este versículo 3, danos una tregua para enviar mensajeros. Si no hay nadie que nos defienda, entonces nos vamos a entregar. No había nadie que los defendiera, verdaderamente, esta es la pregunta, ¿verdad? Los hombres de Yabes, de Galaad, no estaban seguros verdaderamente, pero sabían que de ellos y en ellos mismos no había esperanza, sabían que necesitaban de un Salvador. ¿Cuál es esa casa ñandejina? ¿Cuál es esa ñandejina lleva? ¿Hay o no hay posibilidad de lucha? ¿Hay o no hay posibilidad de confrontarnos con el mal? Esta es la situación, ¿verdad? Bien concreta con la que nosotros nos encontramos. Si no hay nadie que nos defienda. Y como ellos están absolutamente inseguros ante esta realidad, entonces se quedan y solamente presentan. Pero es interesante también, ¿verdad? Porque aquí ellos le dicen al enemigo, le dicen, no sabéis de tregua, pero es por la cuestión del pacto entonces, porque el pacto ellos tienen que decidir, o vamos a salir a luchar o vamos a dejarnos sacar el ojo derecho. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Toma mi mano, todo mi ser, camina a mi lado, guíame en la cruz o el pesebre, te encuentro a ti y al verte a ti, yo lo veo a él.
llévame contigo junto a Jesús. A ti te lo pido, oh Madre de amor. Espero y confío en tu corazón. María, llévame a Él. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Monseñor Jorge Enrique Jiménez Carvajal es uno de los nuevos cardenales creados en el consistorio de agosto. Viene de Colombia, donde es también arzobispo emérito de Cartagena de Indias. Su compromiso con la juventud le llevó a ser secuestrado en 2002 por las FARC junto al sacerdote Desiderio Orjuela. Recuerda ese momento con una frase de la Biblia: se le pegó la lengua al paladar. Nos echaban a andar por unos caminos complicados y yo digo, en ese momento se me pegó la lengua al paladar. Intenté comenzar a rezar un rosario, me impidieron, me insistían en que no hablara, pero yo igualmente balbuceaba el Ave María y decía yo, esto es lo que llamamos miedo. Monseñor Jiménez iba acompañado por una caravana de coches para celebrar la confirmación de un grupo de jóvenes en San Antonio de Aguilera, un pequeño pueblo colombiano. Los guerrilleros interceptaron el convoy para llevarse al entonces obispo y dieron la orden al resto de coches de marcharse, pero el padre Desiderio Orjuela, que iba con ellos, se negó. Prefirió que se lo llevaran a él también. Tuve una fortuna en el secuestro, y es que me secuestraron con un sacerdote, y a él le dijeron, usted siga adelante. Ahí iban varios carros detrás de nosotros, usted siga adelante. Y yo, no, yo a mi obispo no lo dejo solo, y eso me salvó, creo yo. Jorge Enrique Jiménez y Desiderio Orjuela se acompañaron mutuamente e hicieron más soportables los 8 días que pasaron privados de libertad. Les ayudó la fe. En realidad nosotros vivimos esa experiencia, rezábamos juntos el rosario, les pedíamos, les insistíamos que nos consiguieran una Biblia para poder orar con los salmos, pero eso nunca fue posible. Pero todo el tiempo estuvimos en la presencia de Dios y nos confortó muchísimo. Colombia ha sufrido mucho a causa del narcotráfico, mucho, mucho, mucho. Finalmente, el ejército colombiano hizo una operación especial y los liberó. Fue una experiencia breve, pero que marcó profundamente a la hora cardenal. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Ñande Yara lleva Ñandero Basa siempre. Hoy con el libro de Isaías estamos ya en esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Para volver a Dios.
Isaías capítulo 1, versículo 10 y luego del 16 al 20. Escuchen la palabra del Señor, jefes de Sodoma, presten atención a la instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defendan a la viuda. Vengan y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, se volverán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como la púrpura, serán como la lana. Queridos amigos, el Señor hoy a través de Isaías, una vez más, segunda semana del tiempo de Cuaresma, ñande no, ñande atoña, ñande dale, y ahí que el cambio tiene que haber, la conversión. Y por eso primero gritamos y decimos, lávense, purifíquense, aparten de mi vista la maldad de sus acciones. Queridos hermanos, queridos amigos, esto es lo primero y esto es lo esencial. Escuchar a Dios que nos está llamando a la conversión. Y la conversión quiere decir no mirar y ver angelitos, sino que hacer que nuestra nación, que nuestra familia viva en la honestidad, en la justicia. Cesen de hacer el mal, cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al huérfano, defiendan a la viuda. Queridos amigos, esta es la palabra del Señor del día de hoy. Nos invita, y como ese torniquete, yo puedo joñan de día y na lleva. Hañan hoy una y otra vez más, ñane estoy informal hoy, peya poquena pe pona mía, aniquena lleva hoy pecui pe venderá Pepe y Bahía. Pidamos esta gracia hoy en este día, segunda semana del tiempo de Cuaresma, y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestro país. Nunca hagamos el mal. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el capítulo 11 del primer libro de Samuel. ¿Verdad? Entonces el ataque, el asedio que está haciendo Nahás. Nahás quiere decir serpiente. Esto al mismo tiempo quiere decir tentación. Todo significado teológico es importante que lo tengamos en cuenta porque se está refiriendo también a nuestra realidad. Recordemos que lo que nosotros estamos leyendo en la palabra de Dios no es para mirarlo de una manera simplemente histórica o literal. Que esto, que aquello lleva, no. Sino que aquí incluso las terminologías son terminologías bien teológicas. ¿Quién es este pueblo de Israel? Y bueno, somos nosotros que somos atacados. Nahás, ya dijimos, incluso el nombre es muy sugestivo. Nahás en hebreo quiere decir serpiente, pemboya, llevandandere yay. Génesis también. Génesis capítulo 3, versículo 1 nos presenta y nos dice luego, ¿verdad?, que la serpiente era el animal más astuto. Bueno, todos estos detalles son interesantes cuando el autor sagrado reflexiona. A través de esta enseñanza hacia dónde tenemos que apuntar y qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Y entonces, ellos le dicen aquí, entonces danos una tregua de 7 días para enviar mensajeros. Para nosotros es un poco extraño, o sea, es como cuando uno normalmente viene y como habíamos escuchado la primera vez, normalmente los ataques son de sorpresa, ¿verdad? Aquí, sin embargo, todo el ejército de Nahás viene y hace ante la petición del otro. Entonces, ¿por qué razón? ¿Por qué razón?
Porque ellos le dicen directamente, mejor es 7 días, 7 días. Es un número también muy sugestivo, muy interesante. Todo lo que significa, ¿verdad? Lo completo, lo necesario, ¿verdad? El número 7 significa eso. Y entonces, Nahás, por la pinta les deja ir, ¿verdad? Porque entonces, después continúa, ¿verdad? En el versículo 4, cuando los mensajeros llegaron a Gibea de Saúl, llegaron, quiere decir que entonces, pero tiene también algunas razones. ¿Cuál será esta razón? Va a llevando a actuar enseguida, va a en de queima o bebe, o acá o entero de té, o lo que sea, o si no, bueno, por una parte era la muerte, ¿verdad? O por otra parte era el pacto. Y al hacer el pacto, entonces se tenían que dejar mutilar el ojo derecho. Imagínense, toda la ciudad pasada entonces bajo esta condición. Y entonces, por 2 razones. Primera razón, Nahás se da cuenta que estaba confiando. Oye, por una móvil, despasado un mes y venía de el capítulo 11, cerca de un mes más tarde, de capítulo 11, versículo 1, cerca de un mes más tarde. ¿Y cómo estaba un mes atrás? ¿Cómo estaba un mes atrás Israel? Y había una total desunión. Primer elemento, entonces, primera razón. Quiere decir, claro, que Nahás, uno que va a hacer batalla, uno que va a hacer guerra, y la pechante ojonte lleva, ya añañona y no, que esto, que aquello, sino que acuerdo calcula baite, o mañana baite, y o esa na es y cual madi bañañona y nota, ñan de puacata para que se cuera, anila yaja, a pilla yesa, cual anica tu moja yapo. Normalmente, cuando uno toma coraje y toma ese atrevimiento, y más aún, porque son ellos los que están llegando para atacar. Entonces quiere decir que ellos se consideran fuertes. Ya ataña vencer de lluvia. No, ellos están protegidos, están cerrados entre muros desde arriba. ¿Qué nos pueden sorprender? ¿Cómo nos pueden sorprender las murallas? De yequeta, la pecha ante yequea lleva. ¿Qué resistencia será que pueden ofrecer? Entonces, o tú ya paiteji ve la situación. Hoy cuá paiteji ve. O tú ya ganan ve. Jaupea oñemo oñe envalentonas hoy, ¿verdad? Y entonces por eso, si Nahás aquí con su ejército se va, es porque tiene confianza consigo mismo. Pero confían en qué cosa, y esto es lo interesante, ¿verdad? Porque confían que Israel está de una manera totalmente desunida, la desunión, falta de unión entre las tribus. Porque cuando le dice, danos una tregua, si nadie nos socorre, si nadie. Entonces aquí hay un condicional también. Interesante, quiere decir que es oía y, o sea, los mismos israelitas, sin nadie. ¿Será que vamos a tener, no vamos a tener? ¿Será que habrá alguna certeza de que las tribus de Israel nos van a ayudar? ¿Será que vamos a sentirnos como hermanos? ¿Será que van a venir a ayudarnos? Sí. Nadie nos socorre, entonces bueno, 2 posibilidades, o hacer la guerra, o si no, hacer el pacto, ¿verdad? Bajo la condición que ustedes habían dicho, oreresa ota del lado derecho. Volvemos enseguida con más ñande yarañe Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Mientras el público enardecido las reclamaba en el centro de la arena, los guardias forcejeaban con ellas para imponerles las vestiduras que las sacerdotisas paganas usaban en su culto a la diosa Ceres. Pero como Perpetua y Felicidad oponían una feroz resistencia, pretendieron exponerlas desnudas y con mayor razón
las dos mártires se defendieron con bravura. Al final, los soldados se resignaron y las lanzaron al ruedo con sus propias ropas. Una vez dentro del anfiteatro, las pusieron enfrente de una vaca salvaje que las embistió como una tromba varias veces hasta que Felicidad quedó semi-inconsciente y Perpetua, a pesar de recibir algunas cornadas, tras cada acometida de la fiera, se levantaba con rapidez y pudorosamente recomponía su vestido para no dar oportunidad a comentarios obscenos por parte de la enfebrecida muchedumbre, que al ver la digna actitud de la joven matrona, pidió que les permitieran salir, momento que aprovechó para recoger a su fiel esclava, por la puerta que atravesaban tradicionalmente los gladiadores victoriosos. Pero una vez franqueada esa entrada, al unísono, la veleidosa turba exigió que las devolvieran a la arena y las ejecutaran allí. Perpetua, nacida a finales del segundo siglo en Cartago, África, era una piadosa joven cristiana cartaginesa, casada con un noble romano que, aunque pagano, le permitía que en su palacio se reuniera un creciente grupo de seguidores de Cristo, lo cual evidentemente preocupaba a las autoridades de la ciudad, que para deshacerse de ellos, aprovecharon la oportunidad que les brindaba el decreto promulgado por el emperador Septimio Severo, en el que ordenaba a todos los súbditos del imperio realizar sacrificios a los dioses romanos, rendirle culto divino al mismo monarca y prescribía atroces castigos, incluida la muerte, a quienes infringieran esa ley. Así las cosas, a principios del año 203, fueron arrestadas Perpetua y sus compañeros Felicidad, su fiel esclava que estaba embarazada de su esposo que se llamaba Revocato, que también fue detenido, más Secundino y Saturnino, otros dos prosélitos, a los que se les unió voluntariamente Sáturo, el diácono que los había catequizado a todos. En principio, los confinaron en una oscura y estrecha mazmorra de la que, por benevolencia del jefe de los carceleros, fueron trasladados a otra estancia más cómoda en la que Perpetua pudo amamantar a su pequeño hijo y Felicidad dar a luz una niña de la que se encargó un matrimonio cristiano. El 7 de marzo del 203, día en el que se celebró el juicio, Santa Perpetua, a pesar de que su padre le rogó delante del tribunal que abjurara de su fe por amor a él y a la familia, y le llevó a su hijo para quebrar su voluntad, sin vacilación alguna se reafirmó en su fe, y con la misma firmeza Santa Felicidad y los demás acusados se declararon cristianos. Entonces, los hombres fueron arrojados a los hambrientos leopardos que en poco tiempo los devoraron, y en vista de que las dos mujeres condenadas a ser embestidas por una fiera vaca sobrevivieron a sus cornadas, a petición de los delirantes espectadores, pusieron sus cuellos a disposición de los verdugos. Santa Felicidad fue decapitada en el acto, pero el ejecutor de Santa Perpetua era inexperto y por eso ella, después de 3 mandobles fallidos, tuvo que tomar la espada con la mano y colocarla en el punto justo de la nuca para facilitar el trabajo del esbirro, que al fin pudo asestar el tajo definitivo. Por el hecho de ser mártires subieron a los altares inmediatamente. Por eso hoy, 7 de marzo, día de su festividad, pidámosle a las santas Perpetua y Felicidad que nos enseñen a proclamar el nombre de Jesús sin miedo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Los cardenales y altos cargos de la curia tendrán que pagarse la casa. En un rescripto posterior a la reunión de Francisco con Maximino Caballero Ledo, el nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía pide que todos hagan un sacrificio extraordinario para destinar mayores recursos a la misión de la Santa Sede. Esta medida de ahorro pretende paliar el déficit de 10 millones de euros con el que el Vaticano cerró el 2021.
Hasta la publicación del rescripto, los bienes inmuebles propiedad de instituciones curiales o la Santa Sede permitían el uso gratuito a los purpurados y máximos responsables de los dicasterios. La mayoría son pisos de entre 75 y 200 metros cuadrados en los alrededores de la Plaza de San Pedro. Las instituciones propietarias deberán cobrar un precio de mercado a estos cargos de responsabilidad. Normalmente los cardenales en Roma cobran entre 3.000 y 4.000 euros, aunque en 2021 ya sufrieron un recorte del 10% en su salario, motivado principalmente por la caída de los ingresos de los museos vaticanos durante la pandemia. Vengo ante ti con mi dolor, sin fuerzas, sin voz, y te veo ahí y solo quiero entregarte todo lo que tengo en mí. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Quiero lavar tus pies con mi llanto, con mi llanto. Me rindo.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé en Antiguo Testamento, reflexionando el capítulo 11 del primer libro de Samuel. Decíamos que hay dos razones por las que Nahás deja ir. Primero, porque está confiando y piensa y dice, hay una gran desunión, y eso es lo que se nota, ¿verdad? Porque ya nadie estaba rigiendo, ya nadie estaba gobernando a Israel. Y los ancianos mismos que se habían acercado, habían pedido a Samuel, danos un rey, y Poshiñe por una vez, todo eso, bueno, toda esa historia que ya conocemos, pero Saúl es el primero que viene y que asume esta responsabilidad. Pero Nahás, al mismo tiempo que conoce la situación enemigo, moabita, sabe que Israel está en desunión. Y por eso nomás también que le está atacando, decíamos. Y él estaba pensando y decía que jamás podrían encontrarse a nadie que lo salvara. O sea, Yabes de Galaad estaba pensando y diciendo, no, coaben de porimo, hay abae o ua, porque acá es un imba, no entiende ve más y güey. Qué interesante también esta enseñanza, ¿verdad? Que nos está diciendo, la unión hace la fuerza, ya de verdad. La unión de las tribus, qué importante, el pueblo que piensa, el pueblo que busca, el pueblo que procura verdaderamente entonces luchar contra el mal. Tiene que estar unido. Ustedes saben que justamente para hacer la lucha, sobre todo en tiempos de Rockefeller, contra América Latina, ¿qué hicieron? Y lo primero que comenzaron a pensar era desunir al pueblo, desunir al pueblo. En ese momento lo único que estaba uniendo al pueblo latinoamericano era la religión católica. Entonces hubo un bombardeo pero tremendo, millones y millardes, ¿verdad? de dinero, dólares invirtiendo para el mal, Imagínense, queridos amigos, la Nahás, vea la serpiente, vea la boina, la tentación, ¿verdad? Y muchos cayeron en esa tentación, ¿verdad? Se volvieron protestantes, sectas. ¿Por qué? Porque vos cuando desunís al pueblo, cuando desunís a la gente, entonces, como decían los romanos, divide y vas a imperar. Ahora mismo, con todas estas ideologías de género, ¿verdad? Siempre atacan lo elemental y lo fundamental para que haya desunión. Lo peor es la desunión. Cuando nosotros nos desunimos, entonces oso lleva a hipo y vejabe oso la piola lleva. Y entonces cuando se desune, cuando ya no hay, ¿verdad?, fibras que aguanten entonces el estirar, la presión del mal, evidentemente que oso tape hipo y vejabe lleva. Y entonces, si nosotros no entramos en esa dinámica, queridos amigos, se dan cuenta que la palabra de Dios es esencial y fundamental para el hombre. Anina lo y coñan de ego ave justamente la geía y peata vende la pendereza. Pendereza, el lado derecho, que significa justamente entonces el no poder pelear. Pendereza y la enemigo. Sacar el lado derecho del ojo significa no ver al enemigo. Entonces te dejas vencer. Y aquí también, Nahás estaba confiando directamente en la desunión. Y cuando hay desunión, entonces, ¿quién te va a ayudar? Ustedes están aquí solitos, ¿verdad? O sea, no hay posibilidad de quien los defienda. Y así entonces pensaba que no podrían encontrar a nadie que los salvara. Por una parte, la desunión. Peor enemigo dentro de una familia, peor enemigo dentro de un pueblo, peor enemigo dentro de una nación, cuando nos peleamos todos, cuando no entendemos, ¿verdad? Y entonces, en lugar de hacer crecer, ¿verdad?, entonces hacemos que los corruptos y que la gente que está ahí al frente pueda seguir tranquilamente, ¿verdad? ¿Y por qué? Y porque estamos divididos, no nos ponemos de acuerdo. Y no estamos pensando como una sola nación, ¿verdad? Y el segundo elemento aquí que encontramos es, al permitir que los mensajeros pasaran por todo Israel, entonces, esto hace que Nahás, ¿verdad?, de cierta manera, aquí estamos los amonitas, porque orei capturo ya popendejewi kusube la veibonano. Ave orero de Shakatame, desunión por una parte, y por otra parte también decir, nosotros vamos a engrandecer nuestro nombre. Ya tu
tomo sanambia toi cualca entero este ave lleva la ore ave no ihaina ore baretea hay catu con ave lo destruí no ya pues yo kusube tan nimburo ya pota con ave. Entonces, para decir que todos tengan miedo de nosotros. Bueno, queridos amigos, así entonces me parece que esta teología, el capítulo 11 del primer libro de Samuel, el versículo 3 principalmente, ¿verdad?, donde nosotros nos hemos concentrado hoy. Entonces, donde los ancianos de Yahvé se están pidiendo esta tregua. Esta es la respuesta que ellos están haciendo a Nahás. Y ahora les dejo la bendición del Señor por el día de hoy. Así concluimos nuestro curso bíblico, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.